Buenas noches amigos de Sexto Shack, les agradecemos que estén con nosotros como siempre en esta transmisión que se va a llamar Sombras del Espíritu. Los saludamos desde la bellísima ciudad de Puebla y hoy nos acompaña nuestra amiga y experta en yoga, Fernanda, y nuestro amigo psicólogo Gerardo, y pues yo para servirles, ¿no? Quédense con nosotros y bueno, sin más precedente, quiero darle la palabra en este momento a Fer y preguntarte qué tema o qué relevante es el tema hoy por hoy de la meditación, de la espiritualidad, de reencontrarse con uno mismo. ¿Cómo lo calificarías tú? Creo que en la actualidad hay un movimiento. De hecho, creo que en la pandemia aumentó muchísimo la búsqueda de la espiritualidad porque nos vimos en una etapa de mucho estrés, la cual nos sacó de nuestra zona de confort, y creo que estas crisis son las que nos llevan a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, ahora, o sea, en la actualidad, creo que ha aumentado muchísimo esta búsqueda de la espiritualidad y es un buen momento para compartir información y para practicarla adecuadamente. Okay. Desmitificar algunas cosas y así como invitar a las personas que tal vez están curiosas pero no saben en dónde adquirir la información, pues invitarlas y darles a través de estos medios pues esta orientación. Ok. ¿Tú, amigo Gerardo, conoces del tema? ¿Meditas? ¿Haces yoga? Sí, claro. Sí, es que realmente de hecho te iba a preguntar algo respecto a lo que está diciendo Juan, pero sí, es algo maravilloso. Sin meditación no hay conciencia despierta y sin la yoga no hay esa limpieza interior. Ok. Y es algo muy bonito. ¿Es un estado de conciencia alterado, yoga, o qué es? ¿Cómo lo calificarías o cómo se puede entender? Bueno, yo creo que el yoga abarca muchísimas cosas y primero hay que, resaltar que en poco tiempo no vamos a abarcar todo lo que es el yoga porque es una práctica milenaria. De hecho, desde los Vedas datan desde antes de Cristo, como 2000 años antes de Cristo. Y hay muchas doctrinas, hay muchas vertientes. Pero bueno, el yoga en la actualidad se practica mucho más en la parte de las posturas, en la parte de la meditación, pero creo que sí se deja de un lado todo el tema filosófico. Han surgido como ciertas escuelas modernas que toman algunos aspectos del yoga, ¿no? Como el Vinyasa Flow o Kriya Yoga o Kundalini, que solamente tomaría como la parte del pranayama y es una práctica como tántrica que te ayuda a conectar con tus chakras y con, bueno, no me voy a extender mucho en el tema, pero con las glándulas que liberan ciertas hormonas. Pero esto es solo una parte de la práctica, ¿no? En el yoga hay 8 ramas, o bueno, 8 más bien miembros, digamos. Y en la actualidad, pues solamente se abarcan en las clases de 1 hora o 2 horas, pues una parte muy pequeña. Por lo tanto, considero que en algunas prácticas sí se llega a tener estados alterados de conciencia, como en las prácticas de Kundalini, de pranayama, tántricas, en donde se mantiene la respiración y claro que hay pues o sobreoxigenación u otros efectos que nos llevan a otro estado. Pero lo que busca el yoga tradicional clásico es el Yoga Chitta Vritti Nirodha, que sería mantener la mente sin fluctuaciones. Okay. Ese es el objetivo, lo cual no sería un estado alterado de conciencia
porque no cambia, no tiene cambios drásticos la mente. Digamos que esto te lleva a una ecuanimidad, lo que te da una liberación, ¿no? Te da la libertad de elegir. Y tú, Fer, ahorita o hoy por hoy en este mundo, ¿qué sientes que es lo que más le falla a las personas? O sea, ¿qué es lo que las tiene tan deprimidas o tan ansiosas? ¿O por qué el mundo está vibrando de esta manera que hoy se siente? Bueno, yo creo que es la ignorancia del ser. Creo que estamos en una época en donde por un montón de razones hemos llegado a olvidar nuestra verdadera esencia. Según el yoga, estamos en el Kali Yuga, que es esta etapa en donde olvidamos nuestro dharma. Y entonces, al no conocer nuestra verdadera esencia, nos identificamos con el yo, con el ego, con lo material y con el deseo. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando te identificas con el deseo y te apegas al deseo, entonces viene el sufrimiento. Muy bien. O sea, el deseo está vinculado con un apego. Exacto, cuando te apegas, el deseo es normal, todos los humanos tenemos deseos, porque los deseos nos motivan. Nos conectan con la vida. Sí, o sea, te hacen trascender. Así es. Pero cuando te apegas a algo que no puedes obtener, entonces ahí empiezas a sufrir. Y si te estás apegando a eso es porque realmente no te conoces, porque no estás conectado con tu esencia. Y entonces no te reconoces como este ser bondadoso, servicial, amoroso y completo. Ok. Completo. Tú, amigo Gerardo, ¿cómo podrías definir este tema del apego? O sea, o esa ausencia del ser o... Es que es muy interesante conectándolo con esta cuestión espiritual dentro de más que filosofías, prácticas de una vibración, de un sentir. Y es muy cierto, el apego, la codependencia y ante todo el no querer soltar. Hablabas de ese sentimiento del cual empiezas a generar por medio de un pensamiento de que más querer poseer es de no querer soltar. Y lo he dicho en otros momentos, soltar es recibir. Y el conocimiento que llega completamente, como bien decías, viene del no querer ante todo soltar, pero el conocimiento viene del soltar, del atreverte a ver más allá de lo que tus miedos te están llevando, te están atemorizando, te están escondiendo. Y hay que atreverse a abrir ese sentimiento y esto que tú mencionabas de lo que es el apego. El apego, ¿tú consideras que es bueno o malo? Yo considero que no hay bueno ni malo, para empezar, sino que hay sufrimiento. Y que todos los seres humanos queremos ser felices. O sea, no creo que haya un ser humano que no quiera ser feliz. O simplemente no sabe que lo que quiere es liberarse y ser feliz o dejar de sufrir, ¿no? O sea, estamos tan confundidos que por eso nos apegamos, ¿no? O sea, yo creo que es importante saber utilizar estos términos porque podríamos juzgar a una persona que tal vez está apegada. Nosotros, bueno, creo que todos hemos pasado por ciertos apegos, ¿no? Desde muy chicos. Pero creo que el apego, cuando lo reconoces, te da mucho aprendizaje. O sea, cuando lo trasciendes, reconoces y trasciendes, entonces aprendes y entonces tienes una toma de conciencia y pues puedes dar el famoso salto cuántico. Podemos decir cuando lo aceptas, cuando lo bien lo recibes. Cuando te das cuenta que estás apegado a algo, o sea, el apego es una sombra, ¿no? Del espíritu. Entonces, cuando reconoces que tienes esta sombra, entonces ahí es una oportunidad para una toma de conciencia, para dar una vuelta de campana. ¿Tú has tenido apegos, Fer? ¿Cómo los trabajaste o no los has tenido? ¿Cómo nace en ti esta espiritualidad, esta filosofía de vida, se puede decir? ¿Sí? Sí.
Sí, claro, he tenido apegos, claro, familiares, en relaciones como amorosas, con cosas, ¿no? Con objetos materiales. Es más, apegos hasta con el quién soy, o quién me dijeron que soy, ¿no? O quién se supone que soy en esta sociedad. Entonces, eso pues también ha sido, bueno, fue en su momento como un apego, como el identificarme con ser Fernanda, hija de esta familia que vive, ¿no? Ujú. Entonces me identifiqué tanto que igual en algún momento me costó mucho trabajo encontrarme y ser realmente O sea, yo. hay como un proceso de desidentificación a la hora de entrar en la yoga o en la filosofía de la espiritualidad. Sí, bueno, es que también hay diferentes niveles de apego. Em, y muchos de ellos son naturales. O sea, de hecho, en los libros tántricos se habla de que el apego por excelencia o el primordial es la respiración. Muy Por eso bien, los tántricos muy bien, sí. usan el kumbhaka, o sea, el retener la respiración, como una práctica para entender el desapego. Muy bien. Entonces, el apego lo puedo entender como una necesidad vital. Como parte de los seres humanos para conocer y desconocer, para crecer, ante todo para un nivel de evolución. Interesante, porque una persona que eres, Fer, preparada, eres muy preparada, has conocido muchos lugares en el mundo, te has preparado con diferentes maestros que hace rato nos platicabas muy importantes y, y no es malo como seres humanos en un momento de evolución y no tanto en la transición, sino en el hoy en donde te encuentras, decir, no es necesario como un yogi dejar esto, dejar aquello, o tener esto y tener aquello, para no mencionarlo, pero Mm. somos seres humanos. Y como seres humanos, ¿quién dice qué es bueno y qué es malo? Es interesante esto, ¿no? Como el apego. Yo sí he sentido apego, pero la diferencia es cómo lo llevas, ¿podrías considerarlo así? Sí, yo creo que sí, yo creo que todos hemos tenido apegos. Bueno, hablo desde mi Pero, suposición, mi por ejemplo, experiencia. puedes, o sea, hoy por hoy, como tú te encuentras en este estado, ¿tendrías un apego, una relación emocional? No, ya no. O sí. Mm, sí, yo creo que sigo teniendo apegos. O sea, cabe mencionar que Bien. yo no soy una persona, bueno, Un una Dios. gurú trascendida. Ok. A mí me encanta el yoga y me encanta la filosofía y lo practico y es parte de mi vida. Pero wow, o sea, sí tengo, o sea, como emociones, por ejemplo, apego a emociones. Muy bien. ¿Qué Este, emoción podría ser con la que tú te identifiques con ese apego? ¿Qué emoción? Pues, por ejemplo, ay, sí, está muy fuerte. Es como Esa relación, durante mucho tiempo en mi vida he estado como decepcionada como de la humanidad, por ejemplo, ¿no? O sea, también, o sea, de mi raza, o sea, yo soy humana, ¿no? Entonces, pues sí, esta constante como juicio, ¿no? Como juicio al por qué hacemos las cosas de esta forma, porque esto me causa una sensación incómoda. o sea, tú tendrías un modelo, un pretensionismo sobre la sociedad como tal, cómo debería de ser, cómo debería comportarse. No te gusta y en eso existe un apego. Es algo con lo que crecí, que me definió mucho para llegar, o sea, como me estaba incomodando, entonces mi espíritu buscó muchos caminos, muchas cosas, hasta que encontré ciertas filosofías que me ayudaron a desapegarme de esta idea de la imperfección del humano y poder aceptarme, aceptar mis sombras y aceptarme como una persona imperfecta y de esta forma aceptar la humanidad y entender que
bueno y malo es divino, materia y alma es igual de divino, pero te digo, o sea, no estoy desapegada porque en momentos de crisis surge, ¿sabes? Entonces, yo Entender creo la imperfección humana, entender la imperfección y la perfección dentro de diferentes observaciones, ¿podrías decirlo así? sí, o sea, la aceptación. Hay uno de mis maestros que cito, que me ayudó muchísimo a reconciliarme con la materia, porque en algún momento yo me creía que estaba desapegada porque era vegana y porque practicaba la austeridad y porque renuncié a ciertas cosas que me estaban llevando a una confusión. Y pues este maestro Michael Stewart, que fue el que me mostró como el tantra o sea, al inicio, ya luego yo busqué más, pues me habló de de la Shakti, ¿no? O de esta energía de la madre compasiva, amorosa, que se dio cuenta que si ella luchaba contra los demonios y los atacaba, esos demonios se hacían cada vez más grandes y más grandes. Pero cuando ella decidió ser compasiva y abrazarlos y hacerlos parte de ella, o sea, no negarlos ni intentar matarlos, sino abrazarlos, entonces los pudo contener, los pudo controlar. Entonces yo creo que todos somos demonios en potencia, ¿no? Todos tenemos sombras. Okay. Entonces considero que por eso es importante tener una práctica y una disciplina diaria, porque somos cambiantes, somos hormonales, todo el tiempo estamos cambiando. Y entonces una disciplina como el yoga te ayuda a tener una referencia para observarte y para conocerte. Ok. Entonces, tienes tus sombras, pero las abrazas, las controlas, las dominas. Uno de los significados del yoga es domar. Algunos dicen que yug es unión, otros hablan de que yoga viene de yug, que es domar. O sea, domar a tu ego, domar a la bestia. No es matarla, no es negarla, sino es domar. Sí. O sea, va por ahí un poco. O sea que, digamos, en mí existe el odio, la ira, el resentimiento, el desprecio, pero la diferencia es que no los dejo salir. Esos sentimientos no los dejo salir, sino aprendo a manejarlos, a equilibrarlos. A eso, lo que en otro momento viene siendo la sombra, ¿no, Juan? Pues mira, también puede ser como que en la psicología se interpretan como esas heridas de la infancia, ¿no? Que puede ser el abandono, y no necesariamente el abandono económico, ¿no? Sino el abandono de atención. Y también no es que realmente hayas sido abandonado, sino cómo te sentiste tú, ¿no? Ante una relación con tus padres, que yo creo que mucho parte de eso, ¿no? Esa relación con los padres y los hijos forma lo que son tus emociones el día de mañana. Como sombra, pues siempre va a quedar grabado en esa parte del subconsciente algunas situaciones que indirectamente, si no las reconoces, también te van llevando por distintos rumbos a situaciones te confunden, que ni tú entiendes por qué te encuentras en eso, ¿no? En esa estadística, ¿no? Y esa práctica, digamos, vibracional, esa práctica que comentas, ayuda muchísimo a conectar con uno mismo, a conocer la fuerza que existe en nosotros más allá de la piel. ¿Cuál? La de la yoga. La yoga. Ah, sí, o sea, bueno, considero que cuando reconoces tu sombra, cuando reconoces tu huella y la vives, no creo que vaya tanto como por no dejarla salir. De hecho, creo que va por, o sea, a veces, no sé, con el tema de los hombres, por ejemplo. O sea, hoy me pasó una situación importante porque mi servicio es como escuchar y como aconsejar y así. Y un chico me contaba que no quería llorar porque justamente iba a preocupar a su mamá y entonces, un chavito, ¿no? Entonces, para mí es como, entonces te estás reprimiendo y esa emoción que es tan genuina como estar feliz, la estás reprimiendo y te va a hacer más daño, la estás ocultando y eso te está intoxicando. Enfermando. Te va a enfermar. Cuando, ¿quién dijo? Cristo, la verdad nos hará libres, ¿no? Así es. Entonces, cuando
compartes desde tu alma, ¿me explico? Cuando compartes el enojo que decías hace rato, que el enojo es la misma carga energética, calurosa como el amor, ¿no? Pero el enojo, pues, es cuando no puedes expresar el amor. Un amor mal dirigido. Es un amor mal dirigido, ¿no? Así es. Entonces, creo que no es tanto reprimir, sino el abrazar tiene que ver más con la palabra embrace, ¿no? Como en inglés. Como sería como aceptarnos, Aceptar. ¿no? Como embrace it, Reconocer. como reconocerlo. Entonces, cuando lo aceptas en ti, entonces, sin tabú, sin miedo, lo puedes canalizar de una forma que sea benéfica para todos. Voy a traer ahí a colación que tú hablabas que en un momento de un apego era la decepción que tú sentías en esta humanidad, ¿no? Y bajo ese esquema, ¿no te parece que la sociedad es una fiesta de disfraces donde cuesta mucho trabajo presentarte como eres con tu cara natural? Muy bien. Buen ejemplo. Completamente. O sea, la sombra se convierte también en eso, ¿no? En que te obligan a ser, pues, la persona con el protocolo o feliz Muy o bien. ¿De qué estás pretensionista, disfrazado, pero por no? dentro Bien. estás totalmente ¿De qué estás destruido, disfrazado? ¿no? No, y aparte es hoy. Hoy me disfracé de esto. Sí, y al sí, otro día claro. puede ser, hoy me disfracé de aquello. Muy cierto, muy cierto. Y presentarte con tu cara natural, yo imagino que a ti te puede pasar, es un Sí, señalamiento directo, inclusive hasta a lo mejor de las personas más cercanas, ¿no? ¿Nunca te sentiste señalada? ¿O en esta nueva conducta que tú tienes, no te sientes así como que eso que tú haces no está bien? No sé. No, ahora ya estoy integrada. Ay, sí, Christopher lo podrá decir. O sea, yo antes era rara, ¿me entiendes? Porque estaba apegada a la perfección de Muy la bien. humanidad, a la moral, o sea, cómo debemos ser todos, Claro, ¿me entiendes? No claro. entendía que éramos imperfectos. Ahora me siento Muy completamente bien. integrada. ¿Por qué matas un animal? ¿Por qué estás comiendo animal? ¿Por qué estás generando eso? ¿Por qué eres traicionero? A eso te refieres. A estar- Esta cuestión. Entonces, lo que decía hace rato, o sea, en mí existe el odio, la ira, el resentimiento y demás, y lo dejo salir, lo conozco para conocerme. Esa suena mejor. No, Claro. no lo O dejo salir. preguntarte, ¿por qué me choca tanto eso? A lo mejor ¿Por me qué checa, estoy ¿no? actuando de esa forma? A lo mejor Claro. soy perversa. Y de ahí viene el conocimiento a de lo la mejor sombra. soy mala, Déjalo ¿no? salir para que te conozcas. Si no dejas salir tus demonios, no te vas a conocer. No tanto para que destruyas, sino para que conozcas. Y eso es lo que entendiste. Al generar todas estas prácticas, dijiste, a ver, voy a conectar con la tierra, voy a conectar con todo. Con el hacer dinero. O sea, una de mis tareas fue como de métete a producción, por ejemplo. Muy Ustedes bien. sabrán lo que es, ¿no? Así que yo Sí, decía, claro. no, es que todo este consumismo y este capitalismo es lo que está causando el sufrimiento. Muy bien. Entonces yo no quería ser partícipe de eso. Entonces estaba haciendo tamásica, o sea, lo que explicábamos hace rato, o sea, el no hacer, Bien. muy ¿sabes? bien. Para no sea, generar karma, según Era como yo. nada más criticar, pero sin generar una inercia de movimiento pro. O sea, ¿no te quedas como una crítica o cómo era? Sí, o sea, inerte, o sea, completamente como en el No quiero menos... participar. No quiero No participar. quiero participar. No, No quiero ser parte de esa gente destructiva. Yo vengo a sanar, ¿no? A sanar, Pues, a ayudar, a pero- construir. Sí, Ojo. iba como por ahí. Cuando no eres parte de esa gente destructiva, ¿qué eres? O sea, tú estás autentificando Muy la bien. destrucción en tu perfección, ¿no? O sea, ¿Eso es parte tiene de lo que- que tú entendiste? ¿Lo Lo que está que- diciendo Juan? Lo que yo entendí es que venimos en, en paquete, o sea, somos parte de un todo. sí. Y suena que bueno, a mí el yoga me ayudó en el sentido de Bien. los llamas y ni llamas, la parte moral, ¿no? Por ejemplo, cuando dices sacarlo, ¿no? Por ejemplo, sí sacarlo, pero con ahimsa, o sea, sin violencia, sea amable, o sea, comunica, reconoce lo que estás sintiendo, reconoce tu enojo, pero pues igual y no le voy a ir a golpear a Sacarlo con alguien. conciencia. Sí. Muy bien. O cuando sale, observarlo. O sea, porque de hecho, sí, o sea, hay momentos en donde perdemos la conciencia, o los que están iluminados no lo pierden, pero yo no lo estoy. Entonces, cuando pierdo este momento, es como
reconocer que lo perdí. Y entonces tener la humildad y rendirte. O sea, el Ishvara Pranidhana es también otro de los aspectos morales hacia uno. O sea, el decir, soy parte de un todo y no lo puedo controlar todo y me rindo. Que de alguna forma también es validar tu pensamiento, ¿no? Porque si no hubiera un pensamiento antagonista, o sea, si no tienes nada que en ese momento te pudiera molestar, ¿cómo podrías validar tu pensamiento? ¿Cómo puedes decir esto que yo hago es lo correcto y eso que yo observo no es lo correcto y me apego a esa emoción? Ok, ya a través de las técnicas lo aceptas. Pero lo que veo es que si no hubiera esta bifurcación, ¿cómo podría estar validado tu reconocimiento? ¿Cómo podrías entender qué es la luz sin la oscuridad? ¿Cómo podrías entender qué es lo bueno sin lo malo? O sea, trabajan juntos, ¿no? Muy bien. Así es. Para conocer la luz, hay que conocer la oscuridad. Ahora, hay una técnica, bueno, hay muchas técnicas y me gustaría que me hablaras de ellas, pero hablando del Tantra en específico, yo creo que hay como mucho misticismo y también desconocimiento de qué es el Tantra. ¿Qué es el Tantra? Bueno, el Tantra es una serie de textos que tienen doctrinas, muchas de ellas son esotéricas, o sea, son como rituales que pudieran parecer como brujería, o sí, rituales como muy secretos, que tienen como base el cuestionamiento del pensamiento brahman ortodoxo del yoga. O sea, la historia que define al Tantra es cuando la hija del brahman, Sati, decide casarse con un no brahman, o sea, con Shiva, ¿no? Que es como un asceta, un hombre que se desapega, que es totalmente, o sea, honesto, ¿no? O sea, que expresa, que es. Y bueno, entonces el padre de Sati decide no invitarlo al prasad. Y pues Sati se enoja muchísimo, se enciende en fuego porque su amado no es aceptado. Y cuando él llega, la ve incendiada, entonces la carga y va por todo India, saltando con ella de la desesperación y empieza a destruir India y empieza a destruir el mundo, porque Shiva es el dios de la destrucción. Okay. Y entonces, por este amor perdido, por esta ira, entonces empieza a destruir. Las partes de Sati van cayendo en diferentes partes de la India, que es en donde se hicieron los templos tántricos más importantes. Pero llega Vishnu, que es el aspecto de la deidad del mantenimiento, de la manutención. Y entonces lo calma. Y entonces en este momento Shiva deja de destruirlo todo, se va al monte a meditar. Y ahí es donde se ilumina. Okay. Entonces el Tantra es una filosofía que se reconcilia con la materia, es una filosofía que de hecho la toman, es muy curioso porque en la India, digamos que los que no son como de clase alta o todos los que son como más underground, pues son tántricos, ¿no? Los babas, estos ascetas, que algunos fuman marihuana. Asceta bueno, es como una hash. cultura o algo así. Sí, o sea, es un modus vivendi. Y entonces el Tantra parte de que todo lo que conocemos, toda la materia es divina, es parte de esta creación, ¿no? Que es lo que te digo, que a mí me rompió completamente. O sea, yo estaba más en esta onda de que soy impura y entonces a través del no matar animales, no consumir y todo esto, me voy a purificar y voy a alcanzar la iluminación. Eso me estaba causando conflicto, anemia y demás, ¿no? El hecho de reconciliarme con mis sombras, o sea, reconocer que en mí y en mi raza tuvo que existir la muerte de otros animales para la evolución,
tiene que existir el capitalismo para que yo pueda viajar y aprender, y, ¿no? O sea, el reconciliar la materia como parte de la divinidad, no verla como algo impura, eso es primordial en el Tantra. Y tienen como a su diosa, una de las diosas más importantes, es Kali, que es este aspecto de Shiva, de la destrucción, pero en femenino. Sí, o sea, la diosa Kali es la destrucción, porque sin destrucción no hay vida. Bien. Cuando nace un ser, debe de haber una destrucción. Sí, entonces es esa reconciliación con la muerte. Entonces, cuando te reconcilias con la muerte, cuando te reconcilias con la sombra, con tu oscuridad, entonces puedes ver la vida. En el caso del karma y el dharma, de lo que se comentaba del karma, ¿Qué ¿no? es el karma o qué es el dharma? O sea, ¿tú cómo lo entiendes o cómo se interpreta? Es que definitivamente hace rato comentábamos respecto a muchas veces la gente maldirige las cosas con el karma. El karma es malo, el dharma es bueno, pero dentro del karma consideras que el karma no es malo como tal. Es una parte de un aprendizaje. El karma es como ese proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, en la actualidad se toma como eso, ¿no? Como el karma police. Claro. Como cada acción tiene una reacción. Claro. Pero lo dirigen a algo negativo. Ajá, exacto. O sea, como, sí. La mala información. Sí, es una mala información. Porque lo que es, o sea, la palabra karma viene de la palabra kru en sánscrito, que significa acción. Entonces, de hecho, cuando nosotros trabajamos en lo que sea, o sea, ahora que estamos en producción y los que están en producción y demás que están haciendo su trabajo como un servicio, entonces están haciendo karma yoga, ¿me explico? Eso es el verdadero significado del karma. Una acción, movimiento, ¿no? Con un servicio desinteresado, más Bien. allá que el apego al dinero o por un deseo banal. Tiene que ver con el servicio. Entonces, cuando tú sirves, tú estás haciendo karma yoga. Oye, ¿por qué el tantra se siente o se escucha, o a lo mejor viene ese concepto a la mente de que está vinculado al sexo y a los chakras y eso, ¿no? ¿En qué momento se desvirtuó? Porque lo que entiendo no es eso, ¿no? Es más como un tema de energía. Sí, completamente. Es un tema de energía. O sea, parte de esta filosofía de usar la sombra para la iluminación, usar el deseo para la iluminación. Bien. Hay una frase que me encanta del Tantra que dice, si te caes al suelo, necesitas del suelo para levantarte. ¿Sí? Entonces, uso esto que me está causando mucho deseo, mucho apego para tener un despertar. Entonces, el Tantra, desde este sentido filosófico, empieza a hacer rituales como tomar vino o comer carne, porque en la India la mayoría de la gente es vegetariana porque la vaca es sagrada. Uh-huh. Entonces, en ciertos rituales se come carne. Llevar lo contrario. Con la finalidad de trascender, de encontrar ahí la iluminación. ¿De pecar? Ajá, es como una especie de, pues si la vaca es sagrada y me la como, es como... Vas en contra de un orden, según. Pues sí, y genero desorden para el aprendizaje y a partir de ahí... Pero en este caso no está vinculado al sexo, está vinculado al deseo. Al deseo y sí también, porque otro de los... bueno, es que hay muchos rituales, O sea, y yo no sé muchos. ¿Tántrico sí. o eso? O sea, de hecho, también otro de los rituales hacían como un tipo de orgía. Bueno, no orgía. O sea, era más bien como tener relaciones sexuales con personas que no eran tu pareja, es usar lo prohibido, pero solamente los adeptos más avanzados hacían esto. Yo porque lo he leído. O sea, en Revealed Yoga. Entonces lo hacían para llegar a este conocimiento de la iluminación, para este conocimiento de lo que es el deseo, entenderlo, trascenderlo y sobre todo trascender el apego. O sea, imagínate que había, por ejemplo, rituales en donde se
se enterraban bajo la arena para entender la muerte. O sea, para conectarse directamente con la muerte. ¿Pero completamente o nada más el cuerpo? No, completamente. O sea, cabeza y todo. O sea, es practicar la parte como, sí, lo que, trascender el miedo. Claro, ¿no? manejar el miedo. Claro, ¿no? es que, ¿sabes qué? Cuesta trabajo entender estos conceptos, pero porque de alguna forma, no sé, imagino que si estás muerto y estás enterrado, pues no tienes cualidad de conciencia para tener esa experiencia, ¿no? Me imagino que enterrarte es como tratar de entenderlo, ¿no? Y también el deseo va controlar los miedos, a controlar tus deseos. ¿Equilibrio, podría decirse? Pues sí, o sea, el deseo es lo que te saca de la conciencia, ¿no? O sea, lo entiendo desde el punto de vista de decir, bueno, la mejor forma de entender qué es el alcoholismo es siendo alcohólico, ¿no? Y luego salirte de ahí te da una conciencia muy distinta, ¿no? Claro. En el caso del deseo, pues, híjole, no sé. Es que una de las cosas más importantes es controlar tus deseos. Una de las formas más fuertes para generar una especie de transición, evolución. Porque los deseos son los que te hacen no estar centrado en tu vida para bien dirigir un equilibrio. ¿Estás de acuerdo en eso o qué piensas de esa parte? O sea, considero que el deseo bien llevado te puede ayudar a ser un gran ser humano. Cuando el deseo domina tu mente. Ah, muy bien, claro. O sea, es lo que te está, no sé, el deseo, no quiero ser millonario, no hay un control sobre ese deseo, ¿no? Entonces, por eso son prácticas como muy avanzadas, pues porque si pruebas el alcohol, si pruebas esta experiencia sexual, ¿quién puede controlar? O sea, ¿cómo te moderas en esta experiencia que te está llevando a la euforia, al éxtasis? Hay diferentes estados dentro de la sexualidad y de tener el encuentro sexual, en donde en el tantra el aspecto más grande de todos es el conectar con el espíritu a través de la conexión con el otro. ¿No? Ha habido mucha lucha con este tema de muchas parejas que quieren practicar el tantra yoga, el sexo, ¿no? Y la conexión entre parejas. Para ti, ¿qué piensas de esa parte del sexo tántrico entre parejas? Entre esposos, digamos. O sea, pero me parece maravilloso. Entre esposos. Monogamia. Entre esposos. O sea, esposa, el llevar a cabo un sexo tántrico, una experiencia tántrica. Yo considero muchos que lo usan, muchos lo quieren usar como una especie de iluminación, de conocer más allá. Y yo lo he escuchado con mucha gente que tienen ese concepto. ¿Tú qué piensas de esta cuestión? O sea, de una conexión sexual, pero sin contacto, en cierta forma. Bueno, es que, te digo, hay muchos estadios. Así es. Empezando por el punto. No contacto, por el sentir la energía del otro, la respiración del otro. O sea, es no saltarte pasos. Va más por ahí, ¿no? El conocerte, este encuentro que más por el placer, que, o sea, obviamente es el placer te va a llevar a la iluminación y a la conexión con la divinidad. ¿Sí me explico? Tiene que ver, o sea, va más por ahí. Y de hecho, me gustaría expresar como esto, que esta información que a mí me llegaba así como de, o sea, entiendo de dónde viene, como de, el sexo no es amor, ¿no? No te confundas. Así, bueno, o sea, en lo más divino, en el sentido más divino, sí lo es. Porque estás entregando tu espíritu, tu ser, tu alma. Sí, lo máximo. No, o sea... Sí, la máxima exposición de una persona, tal vez sea eso. Muy bien. ¿No? Entregas tu alma, entregas tu espíritu, compartes tu espíritu, tu energía. Claro que es amor. Obviamente lo que decimos, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Nos apegamos al deseo, se nos olvidó la verdadera esencia. Entonces ya las conexiones ya no son desde la esencia. Desde el amor, pues.
o desde el Placer. amor, y entonces por eso ahorita existe como toda esta confusión entre, no, entonces amor es casi te amo, pero pues no tenemos sexo. O sea, que es más No, dirigido ya pues, sobre el así, deseo. ¿Cómo? Ya no entendí. O sea, Es difícil de entenderlo, ¿eh? ¿Sí? Yo no lo entiendo. A ver, explícanos, Juan, ¿qué piensas de esa parte? No, ni idea. Banal totalmente. Estoy todavía en el camino de empezar por ser vegano, probablemente, ¿no? bueno, tal vez no sea necesario, pero regresando al tema de la relación tántrica, creo que empieza por el trabajo con uno mismo. Bien. Y lo que me encanta del Vijnana Bhairava Tantra, que es el libro que más me gusta del Tantra, del Shivaísmo de Cachemira, es que es un diálogo entre Bhairava y Bhairavi, o sea, Shiva y Shakti. Son dos esposos que dialogan y se cuestionan aspectos de la vida. Y Bhairava le da información a Bhairavi sobre meditación, sobre la respiración, sobre el kumbhaka. Ahí es donde se habla sobre el desapego, que el único verdadero desapego sería el desapego a la respiración, o sea, morirse. Muy bien. ¿No? Y entonces ahí es cuando le explica esto a Bhairavi y por eso se practica esto del kumbhaka y que, bueno, resulta que tiene beneficios físicos impresionantes. Sanadores, pues porque cuando el cuerpo cree que te vas a morir, pues todas las células se expanden, todo el cuerpo se pone alerta y entonces cuando tienes la primera respiración es como si volvieras a nacer, o sea, te reconcilias con la vida y te reconectas y lo entiendes de una forma práctica. Entonces, como decíamos hace rato, para conocer la luz, conoces la oscuridad, pero se ha definido la oscuridad como algo malo, o sea, lo negro es malo y lo blanco es puro. Yin-yang. Cuando en la oscuridad cierras tus ojos y ves, bueno, yo veo negro. No. Sí, o sea, lo que es el yin-yang, ¿no? El yin tiene parte del yang y el yang tiene parte del yin. Ni uno es bueno ni uno es malo. O sea, los dos son dos gotas de agua que son complemento. Y esa es la cuestión. La luz y la oscuridad es un complemento. Son complementos, ¿no? A eso te refieres. Y es algo maravilloso. Realmente esto que acabas de preguntar respecto a esta cuestión a nivel sexual y demás, hoy en día hay muchas cuestiones dentro de la yoga que mucha gente tiene mala información respecto a muchas prácticas de la yoga porque muchos lo dirigen que eso no es bueno porque esto es mucho de sexo. Y yo escuchaba mucho a unos Hare Krishna que también mal veían ciertas áreas del yoga porque decían que son muy dirigidas a la cuestión sexual. O porque tienen deidades que se contraponen así es. No sé, protocolos religiosos. Etc. Bueno, o sea, estamos hablando de muchas doctrinas al mismo tiempo. O sea, totalmente Tantra es diferente al yoga Hare Krishna, que es además Vaishnava. Bien. O sea, el Vaishnavismo viene de Vishnu. O sea, el yoga Kundalini. O sea, ellos no están muy de acuerdo con el yoga Kundalini. Sí. O sea, porque es tántrico. Así es. Y porque es que el yoga Kundalini es moderno. No sé por qué no estén tan de acuerdo, pero normalmente los Hare Krishna sí tienen sus dinámicas de yoga. Sus dinámicas, sí, pero es ¿Será porque más está muy bhakti inclinada yoga. al primer chakra, a la parte sexual? ¿O qué será? ¿Por qué será? No, es que el Kundalini trabaja con todos los chakras. Perfecto. Entonces es como una receta de pastel que según el chakra tú haces tu kriya. O sea, tu kriya es una combinación de respiración con una acción que te desbloquea como una parte energética. ¿Qué es un chakra? Digo, para la gente que nos está viendo. Un chakra. Chakra significa círculo. Entonces, o como disco en movimiento. Entonces, en el cuerpo tenemos muchos chakras. Los más conocidos son los 7 que están en la columna vertebral, en el Sushumna Nadi, que está alrededor de la columna. Y cada chakra se relaciona, esto es muy tántrico,
lo saqué de Haris Johari, se relaciona con una glándula que produce hormonas y de aquí viene Glándula endocrina. Con glándulas, sí, o sea, con suprarrenales, con tiroides, paratiroides, timo. Entonces, cuando trabajas con un chakra, como bueno, no trabajas con el chakra, sino el chakra no existe. ¿Sí me explico? O sea, No Sí, es es como visible. para interpretar nada más ese punto, ¿no? Así exacto, es como, por ejemplo, aquí en Manipura Chakra, que es el plexo solar, tenemos el sistema simpático parasimpático que cruza, entonces hay una energía aquí. O sea, existe, pero es energía, ¿no? Es un Es centro energía, energético. Son es- centros energéticos que corresponden, que están en el cuerpo. Exacto, y no hay un círculo como Así tal. es. O sea, así es como se representa de color amarillo. Y de formas diferentes. Ajá, exacto. Depende de su movimiento. Exacto, con símbolos, deidades, con villa mantra, o sea, con un mantra, semilla, una vibración que te va a ayudar a conectar con esto y que además está directamente relacionado con el funcionamiento de tu cuerpo, De ese órgano. Donde se de los encuentra. órganos con los que se conecta o con las glándulas que se conecta, que te liberan ciertas hormonas que si lo haces, sí te va a producir adrenalina. De lo que No. decías del yoga, ¿no? O sea, cada punto energético llamado chakra tiene su velocidad, dependiendo lo que maneja el cuerpo, ¿no? Cada uno tiene su velocidad. Sí, tiene Su su vibración. vibración. Muy bien. Y eso es. ¿A ti qué es lo que más te gusta de lo que has escuchado, Juan, respecto al yoga? Pues digo, ¿Cuáles han sido tus dudas más fuertes dentro del realmente, yoga? o sea, me interesa saber cómo es esta conexión o esta conciliación entre la energía y la materia, entre la sombra del deseo y la iluminación. O sea, veo hoy mucha, a la mejor, carencia de iluminación socialmente hablando. O Muy sea, bien, cada quien bien. vibra en un distinto punto, pero Muy bien. realmente con una tendencia a la baja, ¿no? No a la alta. Y bueno, pues no sé, de alguna forma tratar de poder transmitir esta situación de que, bueno, pues puedes primero reconciliarte contigo mismo y ya después empiezas a reconciliarte con los demás. o ¿En con qué el puede mundo, ayudar, ¿no? ¿en qué puede ayudar la yoga dentro de estas cuestiones que comenta Juan? Es que lo que acabas de decir, así es el entendimiento justo del Tantra. O sea, es del Tantra, ¿no? Es ir hacia adentro, implotar como una bomba atómica para que cuando sueltas, te rindes, ¡pum! Brillas. Se supone que Vivasvan, el sol, que es el maestro ascendido por excelencia, el sol, implotó tanto que entonces trascendió y ahora nos está iluminando y Alimentando, sirviendo claro. y alimentando y no deja de alimentarnos. ¿No? Sí, es como el servicio desinteresado, es la compasión. ¿Qué pasaría si la mayoría de seres humanos practicaran yoga? ¿Qué crees que podría pasar? Si los seres humanos, hablando de esta cuestión social, ¿qué cambiaría ante un análisis tuyo? Si la gente practicara yoga con más frecuencia o más personas practicaran yoga, ¿qué crees que pasaría? Yo creo que habría una disminución del sufrimiento, o sea, creo que... ¿De la agresión también? Sí, de la violencia, pero es que te digo, todo es un reflejo de lo que hay dentro. existe o sea, en nosotros. La violencia que reflejamos hacia los otros es porque en un principio somos violentos con nosotros mismos, porque no nos conocemos. Muy bien. Entonces, estamos siendo violentos al hacer cosas que nos están haciendo estar enojados y por eso vamos y se lamentamos al de al lado en el coche. Porque en primer lugar estamos siendo violentos con nosotros mismos al no respetarnos, al no conocernos. ¿Sí me explico? Entonces, creo que el yoga es una herramienta, así como muchas otras, como el budismo, como el tantra, como el catolicismo. Más allá de filosofía, o sea, claro. Pero eso es sea como una cual filosofía, sea claro. tu- Pero Es- la yoga es un ejercicio de respiración, de movimientos, de formas. El yoga lo que a mí me dejó en mi búsqueda de las diferentes religiones, lo que me deja el yoga es que me parece integral. O sea, bien. que tiene los aspectos morales Todo. hacia los demás, contigo mismo, y además tiene la práctica de las posturas,
lo que te da una conciencia corporal, o sea, encuerpar tu alma, o sea, realmente entender, sentir cada parte. No es necesario para practicar yoga el ser flexible, o sea, tú y yo Sí, nos no, morimos. no, yo ¿Es creo que necesario no o no es podría. necesario ser elásticos Depende qué tipo de yoga. de posturas, ¿no? ¿Y qué También. tipo de No hay yoga? una donde no me puedo quedar como sentado o algo Sí, así. hace rato hablabas de los Hare Krishna y los Hare Krishna no hacen muchas posturas o Solo el meditación Jnana y movimiento de Yoga. respiración. Y hacen lo que es también el Jnana El Yoga, o estudio, sea, el estudio la y lectura, el Bhakti, que y es el canto. el canto. Entonces te digo, hay muchos tipos de yoga. El ¿Qué Hatha yoga, qué yoga nos recomiendas? ¿Qué yoga nos yo recomiendas? les recomiendo hacer todos. No, no, pero eso del Bueno, hombre o sea, elástico está cañón. empezamos Pero por para los empezar, dedos, ¿o por ¿qué nos qué? recomiendas para No empezar a puedo Juan y a mí? moverme así muy, muy dinámicamente. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué yoga nos recomiendas para empezar? O que, aparte del yoga, o sea, ¿qué disciplina? O sea, ¿qué disciplina del reconocimiento del ser? O sea, empezar a desintoxicarnos en los alimentos o en los muy apegos. Y luego de ahí ya puedes hacer una posición, no sé, imagino que... Porque si cambias tu... Dice, aprende a respirar primero, después hablamos, ¿no? Eso es importante, pero Claro. fíjate, Primero, todo esto se refleja en un punto. el ser humano, muchos no sabemos respirar. La gente no sabe Pero respirar. ironía. O sea, ella menciona que los alcances del cuerpo, o sea, donde explota para desarrollarse, están en la hipoxia, no en la oxigenación. Y todos creíamos que un cerebro que trabaja bien Es porque está bien trabaja oxigenado. en la oxigenación, Wow, y no es muy cierto. bien, bien. Siempre todas las disciplinas nos han enseñado que es en temas de baja oxigenación, cuando tú alcanzas esos estadios Muy bien, de integración muy bien, del cuerpo, muy ¿no? bien. Bueno, así lo entendí, ¿no? O sea, No, o sea, si dejas de respirar, baja el oxígeno, ¿no? En sangre, me imagino. Por consecuencia, entras como en un estado de profundidad. de alerta, ¿no? O de... Sí, de lo que decías hace rato, claro. Pero tienes que gobernar la respiración. Sí, Bien. o sea, tienes que gobernar tu miedo Y todo eso- morirte. A morir. Lleva algunas secuencias en el organismo que cuando respiras sientes que vuelves a nacer, ¿no? Pero genera más fenómenos. A eso me refiero a la hipoxia, o sea, que Claro. realmente no es en la superoxigenación, o sea, que estás respirando no. mucho cuando alcanzas estos puntos. No, de Es hecho- en la baja oxígeno. Ahí les va algo. Bien importante. O sea, cuando nos ponemos nerviosos, hiperventilamos. O sea, cuando Sí, tenemos sí. ansiedad y que empezamos a sentir Sí, eso, sí, que sí, es sí. porque estamos hiperoxigenando. Ese es un punto importante porque Hiper- tomando en cuenta lo que tú dijiste de la respiración y tomando en cuenta lo que tú dijiste de la meditación, los mayores estados de confusión sociales son en hiperventilación. O sea, la gente, como dices, está hiperrespirando y bufan Es que como por toros. eso es y el cerebro importante, les empieza por a eso es confundir importante en todos los aprender, sentidos, ¿no? aprender al bien respirar para el bien vivir y equilibrar el cuerpo y demás. Pero fíjate una cosa, también tomando en cuenta esto que estamos hablando, yoga. Yoga, ¿qué ha pasado con yoga? Se ha tomado como un deporte, veo que se ha socializado mucho como un tema Bueno, más que espiritual. Hoy viene como- Dalai Lama, ¿no? En este año, me parece, aquí a México. Va a Nueva York y a México. Ah, ok. O sea, no sé por qué es Cumbre México del tema de yoga en atención al materialismo del pero, yoga, pero ¿no? viene esta cuestión. No ¿Tú sabía. consideras que la yoga se ha ensuciado mucho, se ha comercializado de formas equivocadas? Porque yo escucho mucha gente que la yoga la toman como un deporte, no como algo mucho más profundo. Ah, voy a yoga y tal, respiraciones, ay, fui a yoga. Pero ¿qué tanto es importante enseñar bien los pasos de una yoga para sanar, conectar, introspeccionar, equilibrar, bien vibrar, digamos, porque se ha mal Sí. usado? Sí, bueno, o sea, a ver, el objetivo del yoga, pues es la liberación, el moksha, todo esto que hemos dicho. Creo que independientemente si es por moda o no es por moda, o si cualquier tipo de práctica que hagas, si te ayuda a liberarte, es yoga. ¿Entiendes? Pero, Bien. ok, eso lo cambia todo. Pero lo que yo veo es que la mayor profundidad que a lo mejor se quisiera alcanzar es el entendimiento del ser. ¿No? O sea, que te interpretes en primera instancia, que te quites de pensamientos confusos, ¿no? Porque es muy fácil hoy estar distraído, confundido, ¿no? Vivir en redes sociales que te generan conceptos
que ni siquiera son reales, que son pretensionistas. Muy bien. Completamente, Y que sí. solamente alimentan deseo, ¿no? Tengo que ser super fit, tengo que ser super millonario, tengo que vestir bien, tengo que comer este platillo suculento de tal chef. O sea, el falso pretensionismo que termina derogando tu identidad propia, ¿no? Y entonces en esa confusión hiperventilas, estás molesto, estás deprimido, estás ansioso, pero al mismo tiempo te pones una falsa careta de todo lo que consumes en las redes sociales, ¿no? Así es. Que es el profesionista exitoso, el empresario exitoso, el galán de novela, que dices, cabrón, o sea, ¿en qué momento esto te puede hacerte integrar con el ser? Claro, y una práctica, No hay un ser ahí, ¿no? de este tipo ayuda muchísimo a conectar. Pues yo creo que eso Claro, y ahora entiendo sí más por dónde va tu pregunta. O sea, claro que si me identifico con mi cuerpo, o sea, a ver, el cuerpo es una herramienta para desarrollar tu conciencia. Bien. Pero Sí. si me apego al deseo de conseguir una postura que tal vez lleva siendo una yogi, que era gimnasta a sus 5 años y ahora es yogi, Muy bien. ¿no? Entonces, muy probablemente voy a sufrir porque no estoy alcanzando mi Claro. deseo. Entonces, eso no sería yoga. Y no estás en No estás reconocimiento, ¿no? Del ser. del ser, de tu esencia. Bien. Si me aferro a tener los leggings que ahorita están de moda, no, o sea, entiendo. Claro. O sea, si me estoy identificando con cosas para pertenecer a un estilo de vida que está de moda y eso me está haciendo aferrarme a algo, o sea, desde el deseo, pues claro que no sería yoga, ¿no? Pero como lo dijimos en un inicio, también pues está el tantra y entonces tenemos que pasar por estos baches, por esta oscuridad, por esta sombra de aferrarme, por este Proceso. por este proceso, exacto, gracias. Para poder reconocer, para poder ver mi sufrimiento y a veces hay gente que ese es su aprendizaje hasta que toca a fondo y hizo todo. Y esas personas pueden llegar muy alto a nivel Pero espiritual y demás. Cuando se dan cuenta, entonces ahí es cuando dan La transición. vuelta de Pregunta la para campana. ambos. Me gusta Sí. eso de que si en el suelo estás, del suelo te levantas, ¿no? Usas O el esa suelo para postura. levantarte, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué genera tanta confusión? ¿Qué genera tanta depresión? ¿Qué genera tanta euforia hoy por hoy? Tú como psicólogo, ¿qué sientes que es lo que Desconectarte de ti. Desconectarte de ti porque en uno está todo. En uno está todo. En uno están los grandes secretos. Se dice que somos hechos a imagen y semejanza, ¿no? De la energía perfecta. Entonces, desconectarnos de nosotros. Por eso siempre es importante volver a recordar quiénes somos. Prácticas como la yoga es importante para conectarnos con nosotros, volver a recordar quiénes somos, volver a saber qué somos, de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Esa es una de las cosas que está pasando porque el ser humano se desconecta. Y estas prácticas como la yoga, pues imagínate, bien llevándolo, ayuda muchísimo, ¿no? O sea, Completamente. el yoga sirve para entrenar la mente, digo, tomando el presente de que la mente manda, ¿no? Y la mente entiende tanto el mundo como a ti, en principio a ti, ¿no? Pero si tú estás todo confundido y todo deprimido, ansioso, traumatizado, podría ser la palabra, pues te sientes mal, ¿no? Y todo, me imagino que los chakras y la energía con la que tú vibras y la emoción que sientes te destruye, ¿no? Te consume. Sí, sí. Entonces, yoga puede ser como un protocolo de entrenamiento mental. Ah, muy bien. Sí, completamente, porque para poder domar tus pensamientos, necesitamos conocer nuestro cuerpo y respirar correctamente en nuestro cuerpo. Para que puedas respirar correctamente, debes saber, o sea, debes poderte quedar en una postura. Y para que te puedas quedar en una postura de loto, por ejemplo, pues claro que necesitas tener una conciencia corporal. O simplemente en una banquita así, o sea, puedes meditar aquí y respirar.
Pero Ajá. si no tienes una conciencia corporal y estás así, muy probablemente a los 5 minutos te va a doler el cuello, la O espalda. ya O sea, digamos, es como empezar a aprender a cerrar los ojos. Hay gente que no soporta tener los ojos cerrados porque no saben estar consigo mismos y hasta hay muchos que no pueden estar con los ojos cerrados. No pueden, no pueden. Imagínate una postura menos, cabrón. Ahora, por ejemplo, en este reconocimiento, ¿qué pasa? No sé, estoy diciendo cosas porque el proyecto va para las personas, ¿no? O sea, así es. ¿Qué pasa si yo me veo en el espejo y digo, no me gusto? ¿Cómo es esa vibración o cómo es esa sensación o cómo la puedo mejorar? ¿La puedo mejorar a través de una respiración? Lo comentabas en el pretensionismo de las posturas de yoga, ¿no? Que es, bueno, obviamente no va a ser igual que una niña gimnasta de 15 años, tu postura va a estar menos perfecta que eso, ¿no? Pero a lo que yo voy es que si de lo que se trata es de reconocerte con tu valor personal, o sea, que tú te reconozcas, no que te reconozca tu novia, tu novio, tu jefe, tu jefa, el círculo social donde te mueves, que tú te reconozcas. Y de entrada llegas y te paras enfrente de un espejo y dices, no me gusto. Pues es que ¿Cómo ahí se está el trata? trabajo, sí, es Eso, que muy ese es el bien, muy trabajo. bien, muy bien. O sea, el trabajo es Bien. ver lo que no te gusta. O sea, el trabajo es encontrar la paz en la incomodidad. El sabio es sabio porque porque modifica lo que puede modificar y lo que no puede modificar lo deja ir. No lo modifica. No se apega a lo que no puede modificar. Sí, exacto, pero comentas, o sea, una persona que no se acepta, se ve y no se siente cómodo, que tanto una práctica puede ayudar a reconciliarse, a conectarse, a aceptarse y a bien quererse. Sí, por ejemplo, no me gusta mi cuerpo porque me siento con sobrepeso. Ah, bueno, ¿lo puedes modificar? Sí, perfecto. Con una dieta, haciendo ejercicio. Ah, vale. Pero ¿Sabes? Ahora, O sea, aún así, bajas de peso, pero ya no es el punto de que no aceptas lo físico, sino no aceptas lo que ves, no aceptas lo que hay acá. Porque a fin de cuentas se ven hermosas, preciosas, pero no sé qué quieren. y fíjate, caso contrario, a lo mejor solamente un fisiculturista podría ser el otro borde de una persona que no se acepta obesa, ¿no? Y se tiene que mantener super fit porque cree que ese es el modelo Sí. que tiene que tener y abusa de su cuerpo, no sé, y sustancias y sobreentrenamiento y todo Podría eso. O también sea, tomarse en cuenta eso como una especie de un desapego, desapegarnos de ciertas ¿cómo? ideas. Bueno, para entenderte a ti te tienes que desidentificar, que era lo que comentabas, ¿no? O sea, sí, y hay personas yo creí que esto era la belleza, yo creía que esto era yo creí que esto era lo que completamente. tenía que hacer. No, pues ya ni mexicano soy, no soy ciudadano del mundo, ¿no? No sé, algo así, ¿no? Sí, completamente. Y claro, o sea, si no te causa sufrimiento tener sobrepeso, o sea, en la India se les llama, por ejemplo, doshas a los diferentes elementos que dominan un cuerpo y que hacen que un cuerpo sea más robusto, más delgado, más pequeño. Y entonces hay muchos indios que son robustos, que son kafa, tierra con agua, y que se pueden quedar con su cuerpo meditando y que tienen una conciencia corporal, porque tal vez allá el canon de belleza no está tan estigmatizado porque, Exactamente. sí, ¿no? Como o canonizado. Sí, ajá, totalmente. sí, no Muy está bien, como... muy bien, Y entonces ellos no están sufriendo por ese cuerpo. muy bien. Entonces, pero si tú estás sufriendo, entonces, y tienes la posibilidad de modificar algo, tal vez no solamente es físico, tal vez es modificar tu canon de belleza, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, en este precepto, y te lo pregunto a ti como psicólogo, yo sé que también se genera en temas de abuso de infantes que se quieren volver gordos como para protegerse de un segundo abuso en estado de adultez. Bueno, es que también dentro de un mecanismo de defensa está el crear en tu cuerpo. Hay mucha gente que por mecanismos de defensa psicológicamente hacen que su cuerpo se deforme por un mecanismo de defensa. Muchas mujeres generan tanto en ese poder mental, crean un mecanismo de defensa que hacen que sus senos no crezcan, que la parte femenina no se desarrolle y demás. O sea, ¿qué tanto es el poder mental que como un mecanismo de defensa
digamos, distorsionan su imagen natural o se dejan engordar o no se forman como mecanismos de defensa. ¿Por qué tanto es el miedo? ¿Qué tanto es el trauma? ¿Y qué tanto es el poder de su mente que generan un mecanismo de defensa distorsionando una imagen? Y puede suceder que si esa es una sombra del ser, no entiendas por qué está sucediendo. Claro, tú nada más Y estás pensando en eso te defenderte. impide dos cosas. Sí, Recomponerte físicamente y por el otro lado, destruirte emocionalmente. O sea, sí. que no reconoces el ser porque dices, pues nada, soy así, no me gusta lo que veo y punto, ¿no? Pero te impide hacer ese cambio porque el cambio en principio está dentro de tu reconocimiento, dentro de tu espíritu, dentro probablemente de tus heridas, ¿no? De la infancia, puede ser. Completamente. Es que, te digo, hay muchos caminos y esto normalmente lo que más nos duele, lo que más nos confronta es nuestra medicina, es nuestro maestro. Pero claro que no lo veremos hasta que llegue a su máxima expresión. O sea, el cuerpo habla, la conciencia tiene como naturaleza expandirse. Entonces, quizá esta panza llegue hasta explotar, hasta que te cause algo que lo puedas ver. Claro. ¿Sí me explico? O sea, dicen que cada vez que se derrama sangre hay un despertar de la conciencia. Cada vez que pasa una tragedia, el ser humano despierta. Entonces, ¿por qué llegamos a eso? Porque Es la no lo medicina. veíamos, ¿no? Era lo que decíamos. Sí, pero no lo veíamos. Es lo que me estabas comentando. Es como Sí, lo sí, que sí. entendí. O No, sea, no lo entiendes, a veces no lo no lo observas. podemos ver y por eso no nos debemos juzgar los unos con los otros. O sea, si estas chicas que se sienten mal a pesar de ser perfectas, es porque ese es su camino, ¿no? Es Sí. como lo que tenían que experimentar en ese momento y llegará el momento. Todos tenemos un momento de O sea que despertar. todo está perfecto, prácticamente. Todo está perfecto y simplemente es el hecho de no captarlo, no entenderlo de esa forma. Mal ¿Cómo dirigir las buscar, cosas. cómo Sí, buscar un debemos juzgar. despertar? ¿Cómo entender un despertar? Es verdad. ¿Cómo llegar a eso? Si yo soy una persona que hoy por hoy me siento deprimida o ansiosa, no yo. O sea, de manera sui generis, que no me acepto, ¿cómo buscar ese despertar? ¿Terminándome de ir como gorda en tobogán o reinterpretándome, Es que depende. haciendo yoga, yendo a ya. una terapia? ¿Cómo sugieren ustedes? ¿Cómo podrías tú? Yo considero que como ya te lo estás cuestionando, entonces ya no te vas a ir como yo, como gorda en tobogán, yoga en tobogán. No, ahora voy como yoga en tobogán. Muy buena, yo en todo bueno. Porque ya hay un cuestionamiento. Sí, ya te estás haciendo. Ya está el aprendizaje, No. ya hay un análisis de lo que está pasando en ti. Ya hay un sientes despertar. que hay algo, ya estás afirmando que te sientes deprimido, que la persona ya está buscando, ¿sí? Entonces, el que busca, encuentra. Entonces, creo que el viaje de cada persona es Diferente. es muy diferente. Pero a mí lo que recomiendo es no dejes de buscar, de cuestionar, de hablar, de compartir tus inquietudes. Métete a una clase de yoga y si esa no te gustó, métete a otra, lee un libro y si ese no te gustó, léete otro libro. O sea, no presionarte de esta forma y atreverte a conocer las diferentes técnicas de yoga, porque hay gente que se acomoda con un tipo de yoga, con otro tipo de yoga. O que va Depende uno mucho y dijo, de ya la no me forma de ser de la gustó. persona también, ¿no? Sí, De completamente. la personalidad, porque no todo es para todo y diferentes técnicas de yoga. Tal vez Juan se acomoda con un tipo de yoga, yo me puedo acomodar con otro tipo de yoga. Aunque estamos muy parecidos, digamos, pero pueden ser de diferentes gustos como nos acomodemos. En la mía sí se permite el taco al pastor. Perfecto. Exacto, sí. Es como, algunos son más bhakti, algunos les gustan más la filosofía, otros más el hatha, el viñasa, o sea, cada persona, ¿no?, tiene como sus gustos. Yo creo que entre más conozcamos, ¿no? Más tenemos para escoger. Más apertura. Oigan, pues Bien. el programa es abundante y el tema yo creo que nos deja espacio para otra producción y ojalá y nos permitas. ¿Con qué despedirías el programa, señor Gerardo? Que se atrevan a conocer
diferentes técnicas, pero más que diferentes técnicas, que se atrevan a conocer su respiración, lo que hay dentro de cada uno de nosotros mismos y que se permitan también externarlo, vivirlo, sacarlo, dejar que su luz salga, no nada más ocultarla, y dejar también que la oscuridad salga, también no ocultarla. Sacar lo que eres, fluir, sacar la oscuridad, la luz y todo, con tal de vivir. ¿Tú con qué te quedas o qué sugieres? Pues igual, me encanta lo que dices. Creo que ser genuinos y atrevernos a sentir, a conectar con nosotros. La parte de la respiración creo que es esencial. Meditar, si pueden meditar, les juro que dentro de todo, a mí es lo que más beneficios me ha dado. Lo que sí es una realidad es que para poder meditar sí necesitan tener una conciencia corporal para quedarse ahí mínimo 1 hora, ¿no? Pero empezar con 5 minutos al día, como decías hace rato, o sea, cerrar tus ojos 5 minutos, o sea, explorar, ¿no? Salir de la zona de confort. Exacto, salir del área de confort, ¿no? Atreverte. ¿Y tú? ¿Con qué te quedas en esa parte? Pues yo digo, la mente manda, empezar a atrevernos a entrenar la mente, ¿no? Bien. En la respiración, en el entendimiento, en la introspección, pero entrenar la mente, no estar confundidos, no consumir cosas que no son propias, ¿no? Entendernos para poder probablemente después interpretar el mundo que nos rodea, ¿no? Muy bien. Pues amigos, esto fue Sexto Shack. Gracias. Les agradecemos como siempre y pues síganos en todas nuestras redes sociales que aquí se las dejamos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Fer. Gracias a ustedes. Gracias, Fer.